¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Julio Patán, a nombre de Leo Zuckerman, que está de felices vacaciones. Les doy la bienvenida a Es la Hora de Opinar. Hoy con Mario Arriagada, con Pablo Macluf, con Maite Azuela, vamos a hablar pues, del tema de la semana, el resultado de la consulta de revocación de mandato. Enseguida, ya más relajados, con Rafael Pérez Gay, con Adán Ramírez Serret, vamos a hablar de libros que leer en la Semana Santa, en la Pascua, si tienen ustedes vacaciones, y si no también. Quédense pues aquí en Foro TV, empieza la Hora de Opinar. ¿Cómo están? Muy buenas noches. El domingo, como sabrán, fue la consulta de revocación de mandato y, aunque no resultó, palabra horrible, pero bueno, no resultó vinculante, porque no alcanzó el 40% de participación de la ciudadanía, fue el primer ejercicio de este tipo en la historia de nuestro país. Bueno, para hablar sobre el resultado o los resultados, sobre lo que pasó durante la jornada, saludo y además con mucho gusto a Maite Azuela, a Mario Arriagada y a Pablo Macluf. ¿Cómo están? Pues con el gusto Muy de buenas saludar. noches, querido Julio. Voy a empezar, Maite, contigo. Y voy a volver a plantearlo en estos términos. Así somos las mentes simples. ¿Quién ganó el partido? Pues mira, yo creo que en este caso el presidente sí se lleva un triunfo, por lo menos para demostrar un músculo que podemos decir de piso básico. 15 millones de votantes a su favor no es cosa menor. Creo que él reivindica como el voto duro y su capacidad de movilización en territorio es efectiva. Sin embargo, creo que hay varios matices que tenemos que dar a esta evaluación genérica del triunfo del presidente y un poco de su proyecto, porque creo que si algo hubo, y lo vamos seguramente a platicar aquí, es una pues, participación muy activa de gobernadores y de la jefa de gobierno, en donde claramente pues, lo que se estaba revocando de alguna manera el mandato federal, pero aquí intervinieron espacios de política local con mucho interés, sobre todo de mostrar músculo. Y lo que veo es que hay una característica interesante, sobre todo porque no tenemos ningún otro ejercicio electoral en donde la abstención tenga peso legal. Y tú con esto arrancabas, Julio, creo que eso es clave. Aquí el abstencionismo, por primera vez en un proceso electoral, tiene un impacto y tiene una consecuencia. Entonces, sí se tiene que tomar en cuenta el abstencionismo como un acto voluntario de quienes deciden no asistir porque tiene un efecto su inasistencia. Entonces, independientemente de este pues, piso básico que sí obtuvo a su favor el que el presidente se mantenga en el poder, creo que es importante no dejar de ver la enorme cantidad de ciudadanas y ciudadanos que decidieron no asistir a votar en esta revocación, ni siquiera para darle el no, sino para mandar un mensaje político de cómo este ejercicio no le significaba gran cosa. Y creo que aquí si algo tenemos que revisar es cuántos de esos ciudadanos y ciudadanos sí votaron entusiastamente por Andrés Manuel López Obrador en el 2018 y lo dejaron de hacer en esta revocación, algunos probablemente voluntariamente, algunos por indiferencia, algunos por desinformación, pero es un dato que no debemos dejar de ver, Julio. Querido Pablo, misma pregunta. ¿Quién ganó el partido? Bueno, Julio, es la parte difícil porque se trata de un ejercicio sui generis, sin marco de referencia. Está la tentación de compararlo con elecciones presidenciales, 2006, 2012, 2018, lo hemos visto, incluso con candidatos anteriores, ¿no? Anaya, Mid, de compararlo contra las elecciones intermedias, ¿no? Yo creo que todas esas comparaciones son engañosas y hay que evitarlas. Es mejor analizar el cuadro sin comparaciones. Entonces, ¿qué vemos? Bueno, yo creo que sí, el presidente tiene su base, la mismita de siempre, son los 15 millones de votantes de siempre fijos, una base nada despreciable. En eso estoy de acuerdo con Maite. Donde estoy en desacuerdo es que, desde mi punto de vista, en la boleta no estaba el sí o el no. En la boleta, en estricto sentido, estaba el salir a votar o no. Y me parece que ganó abrumadoramente el no salir a votar
por 83 contra 17. Entonces, a mí me parece que ahí está afincada la derrota de López Obrador. Ahora bien, tiene toda la razón Jorge Andrés Castañeda, nuestro colega, que lo prudente para la oposición o para cualquier actor político es leer a esos 15 millones como piso, no como techo. Sería un error estratégico creer que esos 15 millones de votantes volátiles que perdió del 2018 a la fecha, pues mágicamente son de la oposición. Entonces, lo dejaría más o menos así para una primera lectura. Mario, te escuchamos y con mucha curiosidad además. Gracias, Julio. Pues mira, yo frente a la pregunta de quién ganó, yo creo que ganó el árbitro. En esta vez ganó el árbitro porque organizó un partido sin la mitad de un equipo. Un lado, no había uno de los lados, solo había un lado en un ejercicio que estaba utilizando una figura que costó muchísimo trabajo aprobar, como la revocación de mandato, y la utilizó para algo que no era necesariamente revocar el mandato, sino confirmar el mandato de un presidente que quería confirmárselo a sí mismo. Y usó el mecanismo para poner a prueba su fuerza electoral en un momento previo a que llegue la próxima elección. Entonces, el árbitro hizo un esfuerzo resistiendo las presiones que hubo de parte de uno de los actores, de parte de Morena en este caso, y logró organizar una jornada de revocación de mandato con las casillas bien puestas. Puso 1/3 del total, pero porque tenía el presupuesto solo para eso, y logró movilizar a todos los ciudadanos que tenían que estar ahí presentes para inaugurar finalmente este mecanismo de participación directa. Lástima que fue utilizado no para revocar realmente. Entonces, quien gana para mí es el esfuerzo heroico de contra viento y marea, bajo todas las circunstancias, entendiendo todo en su contra, lo logró organizar, que es el INE. Mis respetos para todos ellos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que pues el que ganó es el único que jugó, que es el presidente, a la hora de tratar de demostrarle a la nación de qué tamaño es su voto duro. Y ahí entro a algunos detalles. O sea, yo como Pablo considero que la pregunta de Jorge Castañeda es la buena pregunta. Esa es una pregunta muy correcta. Si es piso o es techo. Y en este caso yo me inclino, como Maite, a pensar que no es techo, es ciertamente piso, porque no había la emoción de una elección normal donde el otro lado te dice, la gente se emociona. No hubo nada de eso. Fue una elección aburrida, ni siquiera elección, fue un acto de ir a votar aburrido, desangelado, sin pasión. Y aún así sacó 15 millones. Ahora, esos 15 millones no son solo 15 millones en lo abstracto. En México, como sabemos, el voto es obligatorio, pero no está sancionado, como en otros países donde sí hay mecanismos de sanción, donde la abstención es solo del 20%. Brasil, por ejemplo, es un caso muy conocido. En México, como no hay sanciones, aquí la abstención es como del 40%. Por lo tanto, esos 15 millones, de facto, en México son realmente el 28%, es un voto duro del tamaño del 28% del total de la gente que sí vota en México, que es como el 60% en términos promedio en general. Yo no recuerdo un voto duro de este tamaño en el pasado, en la historia democrática de este país. Ustedes a lo mejor tienen algún recuerdo, pero un voto duro de este tamaño, de 28% del total de los electores que sí salen, es gigantesco. A mí, de hecho, me hace pensar que la oposición debería estar muy asustada porque un voto duro de ese tamaño solo es el comienzo de una votación que van a tener que remontar de la nada. Y mi último punto es que el perdedor realmente es la oposición. A pesar de que entiendo el argumento que dice Maite y lo que he escuchado a Pablo también decir sobre la abstención, pero la abstención sí es un hecho y la gente no salió a votar en lo general para nada, pero la abstención no es un actor político en sí mismo a menos que alguien lo aproveche. Y en este caso no me queda claro que la oposición haya aprovechado, haya hecho suyo y pueda lucrar o construir políticamente algo a partir de esa abstención. ¿Pudo haberlo hecho? Yo creo que sí. En este programa, en algunas sesiones anteriores, se ha dicho, y muy bien dicho, que las regulaciones lo impedían. Es verdad que había limitaciones que el gobierno violó sistemáticamente para sacar a la gente a votar porque no se podía promocionar el voto de manera libre con la regulación actual, y eso mismo aplicaría para la oposición. Sí, es cierto, pero eso no quiere decir que no haya habido espacio para ensayar retóricas,
ensayar posibles candidatos de resistencia, pon tú una campaña nulista para salir a votar, pero anulando con una retórica detrás que la oposición haya puesto de frente, o incluso para decir, pues no hay que abstenerse como acto, será prohibido abstenerse en México porque es obligatorio votar, pero como acto de rebelión cívica, de rebelión ciudadana, de resistencia pacífica civil, abstengámonos todos y salgamos con voceros, con narrativa, a explicarle a la gente por qué hacerlo. Tampoco lo vio ocurrir. Entonces, lo que veo como un gran perdedor en este caso, perdió toda la oportunidad y se quedó peleándose entre ellos, confundido, y en las sombras fue a la oposición. Échale, Pablo, te vi. Sí, no, perdón, difiero de Mario, porque ese abstencionismo fue de repudio. Y sí hubo detrás de todo ese movimiento decenas de organizaciones de la sociedad civil. Además, no solo fue de repudio, fue explícitamente para no hacerla vinculante. Es decir, es un acto contrario al deseo del presidente, voluntario y manifiesto. Entonces, a mí no me parece para nada que lo haya desperdiciado la oposición. Una muy buena señal de todo esto es lo envalentonados que están los opositores a partir del domingo. Mike, adelante. Sí. Mike, adelante. En cierta manera coincido con Mario en que puede haber detrás de este abstencionismo un llamado de sociedad civil, que varios hicimos explícito incluso, pero no necesariamente capitalizado por los partidos de oposición, que es ahí donde creo que son ellos los que salen perdiendo. Me hubiera parecido terrible de todas maneras que la oposición hubiera, después de este resultado, haber salido a decir que de alguna manera la abstención le correspondía, ¿no? Como si fuera una bala a la oposición. Creo que estamos en un terreno de confusión total quienes decidimos no ratificar que el presidente continuara, sabiendo que iba a continuar, lo cual también se vuelve muy paradójico en un tipo de ejercicios como estos, pero además sin saber si no continuara, quién iba a seguir de su propio partido. Y si tuviéramos oportunidad, como en otros ejercicios de revocación que pueden ser un poquito más claros, ¿no? Del que ya hemos hablado incluso como el de California, en donde simultáneamente hay una elección, creo que hubiera sido muy difícil saber por quién votar, porque si algo no hay, y en eso coincido con Mario, es un liderazgo de oposición que capitalice este descontento con el gobierno, porque también coincido contigo, Pablo, no podemos igualar la elección del 2018 y compararla numéricamente con esta. Tenemos todos la tentación, incluso yo lo hice al inicio, de decir, bueno, a ver, tuvo tantos votos de quienes le apoyamos y le dejamos de apoyar con abstención en esta revocación. Creo que sí es un punto que ellos, si fueran autocríticos, que no lo son, no van a evaluar necesariamente, pero que la oposición tendría que evaluar, porque esa oposición no tenía a esos votantes. Los tenía Andrés Manuel. Ahora Andrés Manuel, por lo menos yo te diría, la mitad de esos que decidieron abstenerse lo hicieron voluntariamente. ¿Quién va a aprovechar con narrativa, con liderazgos, con una propuesta de nación en los siguientes 2 años y medio esa posibilidad? Yo no veo un solo partido de oposición capaz de hacerlo, ni siquiera en bloque. Entonces, porque faltan 2 años. La verdad es que no nos queda más que revisar quién va a capitalizar desde Morena la movilización de estos 15 millones de votos, quién se va a adjudicar la ciudad de Hidalgo, ¿no? ¿Quién va a decir o ella lo hizo muy mal y entonces, presidente, deje de verla a ella y voltéeme a verme a mí como el siguiente candidato? Y también creo que los silencios hablan. Aquí a mí me gustaría decir, yo no vi las estridencias que le vi a los gobernadores de Morena y sobre todo a la jefa de gobierno, en Marcelo Ebrard. Creo que solo lanzó un tuit diciendo que iba a ir a la revocación, iba a asistir, pero nunca se pronunció ni antes ni después con nada al respecto. Y creo que esa es una posición política que también vale la pena que revisemos, ¿no? Adelante, Mario. No, pues solo quiero responder que dudo que el abstencionismo haya sido, no me queda claro más bien si el abstencionismo haya sido un acto de protesta en general para todos los que no fueron, o más bien un acto de profunda apatía. Yo lo interpreto como un acto de profunda apatía, sobre todo porque pues como dice Maite muy bien, no nos queda claro ni siquiera quiénes son los nuevos rostros de la oposición, que es lo mínimo necesario. Deja tú las narrativas, la movilización, racionalizar la protesta para después construir de ahí una candidatura, ni siquiera caras concretas que los partidos hayan puesto al frente con cierto éxito para capitalizar ese abstencionismo. Entonces, esa es mi duda frente a lo que dice Pablo. Pero en otros temas creo que puedo estar de acuerdo. O sea,
definitivamente no me parece un triunfo para la idea de revocación de mandato. O sea, es verdad, creo que fue una utilización política de un mecanismo que estaba diseñado para otra cosa. Creo que es un fracaso colectivo porque incluye la regulación que los partidos le han dado a este mecanismo y que hoy debe invitarnos, los resultados de este ejercicio deben invitarnos, incluyendo la abstención, uno de los criterios fundamentales, a reformar esas regulaciones, y no va a seguir siendo un mecanismo para auscultar el potencial movilizador de los gobiernos de turno que pueden juntar las firmas y luego sacar a la gente a votar. Eso es una preocupación, creo que es legítima y deberíamos tenerlos todos de ahora en adelante para rescatar este mecanismo y que no quede en el olvido detrás. Otro tema que me parece muy preocupante, por ejemplo, es el hecho de que la mayoría de los votantes hayan sido de la tercera edad, y el 50% casi es no de la tercera edad, pero mayores de 50 años, es decir, no eran unos votantes muy jóvenes. Sobre todo en los estados del sur, resucita la distinción entre norte y sur de México, y la mayoría de estas personas mayores de 50 años eran beneficiarios de los nuevos programas sociales del gobierno, eso según las encuestas de salida. Y eso me parece que también retrata cómo el voto duro del presidente López Obrador ha ido transitando de un voto bien distribuido entre distintos sectores sociales, bien distribuido geográficamente, a uno que ya no está bien distribuido geográficamente ni entre distintos sectores sociales, y se va quedando con los que reciben los programas sociales, sobre todo en el sur del país. Y eso también abre posibilidades, sí, para la oposición, sin duda, pero también una reflexión que requiere autocrítica dentro de del propio gobierno y de sus huestes sobre lo que han ido construyendo con su tarea de gobernar y el tipo de alianzas sociales que quieren construir y el tipo de votos que quieren movilizar en 2024 y con qué candidatos. No solo es una autocrítica que tienen que hacer ellos, también creo que limita ya las posibilidades de elegir un candidato que pueda escapar esa lógica para sí poder ganar en 2024, porque este voto, por muy grande que sea, si lo interpretamos como piso, es definitivamente insuficiente si lo pensamos como techo. Se necesita una contribución extra que seguro tendría que hacer el candidato o la candidata, y ya no me queda claro quién va a ser el que puede remontar lo que este gobierno ha perdido en términos de representación electoral entre 2018 y hoy. Muy bien. A ver, Pablo, justamente quería ir para allá. Se habla mucho de la ausencia de candidatos o de candidatos fuertes en la oposición. No estoy ya tan seguro, y ahí voy, de qué tantos candidatas o candidatos fuertes tiene Morena, ¿sí? El oficialismo, la 4T, lo cual me lleva a preguntarte lo siguiente, vinculándolo con el tema de la revocación de mandato. ¿Cómo le fue a Claudia Sheinbaum? Exactamente. Así como no ha habido candidatos opositores que capitalicen ese abstencionismo, lo cual es un poco obvio porque no estaba nadie en la boleta, estaba solo López Obrador. Mis colegas quieren que ya haya un rostro este mismo lunes, pues no, eso es precisamente lo que viene. De hecho, pues vean la historia. Calderón se destapó hasta el 2005, todavía faltan 2 años, precisamente de eso se trata. Y sí, del otro lado precisamente hay una sucesión anunciada con 3 años de anticipación, pleno desgaste, cuya candidata no solo perdió la Ciudad de México, la mitad de la Ciudad de México en las elecciones intermedias, sino que apenas llegó al 17-18% de participación en la revocación, lo cual deja plenamente claro que no tiene movilización, no tiene capacidad operativa. Operaron más otros gobernadores, sobre todo los del sur, y no se ve quién más, tal vez Adán Augusto por ahí en una suerte de copy-paste de López Obrador, que no sabemos si su carisma pueda ser plenamente transferible, pero desde luego que Morena lo tiene también muy, muy difícil, y precisamente más con la pérdida de poder, donde se empiezan a emancipar actores, ¿no? Entonces a mí me parece eso clarísimo. Ahora, sí quiero aprovechar el último comentario de Mario para decir algo también claro respecto al ejercicio, Julio. Fue un festival tan impúdico de ilegalidades, tan abiertamente inconstitucional, de atropellos, de violaciones a la ley, que no habíamos visto desde el viejo PRI, no desde el nuevo PRI, sino desde Echeverría y López Portillo.
Y yo creo que en estricto sentido habría suficiente evidencia para anular el ejercicio. Eso es muy peligroso hacerlo, ¿no? Eso es lo que debería hacer el tribunal, pero es muy peligroso porque precisamente es lo que quiere el régimen, ¿no? Incluso hay analistas como Verónica Malo, por ejemplo, que apuntó seriamente a que esto pudiera ser a propósito, precisamente con el objeto de reventar el festival para después tener el pretexto para golpear al INE. Pero al menos deberíamos de ver a varios sujetos en la cárcel. De entrada, pues Mario Delgado, ¿no? Maite, vamos rematando la faena. Una conclusión. Pues mira, creo que retomando el tema de Mario Delgado, me gustaría enfocarme en eso porque sí veo que Morena tendría que tener tanto algunos de los gobernadores funcionarios públicos que participaron activamente en esta violación a la ley electoral, participaron como legisladores previos para justamente poner estos castigos radicales de prisión, incluso entre 3 a 6 años, y hay diferentes artículos con diferentes periodos de encarcelamiento como consecuencia a la violación o a que se hayan cometido delitos electorales. Habría que ver que sobre ellos mismos que pusieron las reglas se aplique la ley. Creo, como Pablo, que anular este ejercicio no sería lo recomendable porque causaría justo lo que el oficialismo desea, ¿no? Victimizarse, que se elimine esta idea de su triunfo, pero lo que sí hay que hacer es señalar personalísimamente quiénes y cómo. Exacto. Y visibilizarlo más nosotros que estamos en estos espacios. Violaron la ley y las consecuencias que ellos mismos decidieron que había que poner cuando esto sucediera. La conclusión genérica sería, bueno, pues creo que igual que Mario, el INE es quien se debe llevar los aplausos. Me causa muchísima conmoción que aún generando esta narrativa de triunfalismo, el propio presidente siga señalando al INE, lo mismo que hace Morena, cuando si de algo fue resultado este triunfo, fue de esta organización de miles de ciudadanas y ciudadanos que con las reglas y con la operación del INE consiguieron hacer esta revocación de mandato posible. Muchísimas gracias. Mario, adelante, una conclusión. Sí, pues creo que con la conclusión me quedo con las preocupaciones, porque las cosas positivas ya las dijimos, pero las preocupaciones es sobre todo A y B. A, la oposición va tarde, va 2 años y cachito, ya quién sabe si vaya a ser suficiente. Fox, a los 5 años antes ya sabíamos que medio quería ser presidente, se lanzó y cada vez se han ido adelantando, sobre todo cuando es desde la oposición, desde el poder se tardan más, pero desde la oposición yo creo que ya van tarde. Y de hecho Morena va a destapar a sus caballos, yo creo que después de la intermedia de este año, y la oposición tendría que haber empezado hace tiempo ya. Entonces ver su incapacidad de lucrar políticamente con un episodio como este me preocupa muchísimo. Y mi otra preocupación B es los militares haciendo campaña. Lo digo francamente. Porque mira, entiendo que la ley es muy limitante para algunos funcionarios que también son de un partido y que por ser miembros de partido quieren hacer campañas políticas por su partido. Bueno, es normal en muchas democracias, pero que los militares hagan campaña política no es normal en ninguna democracia. No es normal siquiera, nunca fue normal en México durante el PRI, durante la segunda parte del PRI. No tendría por qué ser normal hoy. Pablo, adelante, remata la faena, por favor. Sí, yo diría que no, bueno, suscribo enteramente lo que dice Mario, en suma, yo creo que no fue un ejercicio democrático, querido Julio. Citando a Soledad Loaesa, que hoy escribió eso en Exos, parafraseando al politólogo David Altman, a mí me parece que no fue un ejercicio democrático porque no fue convocado por la ciudadanía. Fue un plebiscito ratificatorio, confirmatorio, convocado desde el poder para ratificar a un líder carismático y golpear al árbitro. Y yo creo que con eso nos debemos de quedar para que no vuelva a suceder. Pues, querida Maite, querido Pablo, querido Mario, abrazos para los tres desde aquí. Totalmente. Abrazos. Abrazos para todos. Abrazos. Oigan, vamos a pausa. Vamos a regresar con libros, sí, claro que sí.
Van a estar con nosotros Rafael Pérez Gay y Adán Ramírez Serret, que nos van a ofrecer recomendaciones literarias, en un estricto sentido, para estas vacaciones. Bueno, quédense aquí en Foro TV, sigue la hora de opinar.